congresista Juan Espinal, quien me invita a denunciar al señor presidente por pánico económico. Y me parece verdaderamente desconcertante que nadie estudie el tema para así sí generar un pánico económico. Es evidente, este es un delito que está estipulado en el Código Penal. En primer lugar, yo pensé que era que no entendían la figura económica, pero es que tampoco entienden de derecho penal. Están enmarcando la propuesta de inversión forzosa sobre la base de que sirve para la reactivación económica del país. Entonces, yo creo que es que no han entendido o no han querido entender la propuesta y le están diciendo a la gente que es que le están echando la mano a su cuenta corriente o a su cuenta de ahorros para financiar el presupuesto. Buenas, buenas para todos y todas. Me encanta saludarlas. Gracias por estar acá una vez más. Y bueno, hoy vamos a hablar de una noticia de la que se habló mucho durante estos días, el fin de semana y demás, y ha causado pues polémica en distintos sectores de nuestro país, no solamente en el Congreso de la República, sino en el sector empresarial y demás. Básicamente es la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre inversión forzosa, de la que ya hemos venido también hablando en este canal. Si ustedes no estuvieron pendientes o atentos también a otro debate que tuvimos la semana pasada, vayan y véanlo para que entiendan un poco la propuesta del presidente. Y debido a eso, pues vimos este fin de semana que desde el Congreso de la República van a denunciar al presidente por el delito de pánico económico. Ya entenderemos qué significa el delito de pánico económico, por qué lo van a denunciar en la comisión de acusación que es en el Congreso de la República, qué significa esto y vamos a tener un debate sobre el tema con dos mujeres de distintos partidos políticos. Primero saludamos a la representante Carolina Arbeláez, ella es de Cambio Radical. Gracias por estar acá, representante. Gracias, María Camila, por la invitación y no, bueno, aquí siempre dispuesta a hablar de estos temas tan importantes para el país bajo esta coyuntura que estamos viviendo. También tenemos a la senadora Clara López del partido Pacto Histórico. Gracias por estar acá. Muchas gracias, María Camila. Un saludo a Carolina y a todos los que nos escuchan. Bueno, yo quisiera preguntarle a la representante Arbeláez por esa denuncia al presidente por el tema o por el delito de pánico económico. Esto es un delito, está tipificado en el código y ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué usted específicamente lo está haciendo con otro congresista? Bueno, María Camila, esta es una idea que surge del congresista Juan Espinal, quien me invita a denunciar al señor presidente por pánico económico. Estamos evaluando esa posible, digamos, como denuncia, unirnos a esa denuncia, porque para mí, pues aquí se puede estar configurando un pánico económico. Yo lo he venido diciendo, he venido insistiendo, que el gobierno de Gustavo Petro en repetidas veces con sus anuncios, pues ha venido afectando la confianza de la inversión en el país. Me refiero específicamente, por ejemplo, en el caso de frenar las nuevas exploraciones de hidrocarburos, de gas específicamente, donde he sido muy crítica de esa decisión que se ha hecho solo en anuncios porque no hay un acto administrativo, una resolución o un decreto que respalde esta decisión por parte del gobierno nacional y que afecta directamente al desarrollo económico y social en nuestro país. Entonces yo sí creo que aquí se podría estar configurando, digamos que este es un delito muy complejo porque pocas veces se ha sancionado por este delito en el país, pero aquí yo creo que por parte del señor presidente, del primer mandatario del país, sí hay una enorme responsabilidad con la estabilidad financiera del país. Y propuestas como esta, que es la de la inversión forzada, pues se presta precisamente para generar más desconfianza, porque esta es una propuesta que termina haciendo una intervención y una estatización de parte del ahorro de todos los colombianos. Sí, senadora Clara López, sobre el delito de pánico económico y esto que nos acaba de decir la representante, ¿qué opina usted? ¿Qué cree, cree que es o que el delito, que el presidente está incurriendo en ese delito? Pues claro que no, y me parece verdaderamente desconcertante que nadie estudie el tema para así sí generar un pánico económico con ese tipo de denuncias que no tienen nada, que no tienen ningún fundamento. Son verdaderamente, ¿cómo le puedo explicar? Una manera de tratar de generar pánico, generar miedo, entorpecer desde luego el camino del gobierno. En la oposición pues todo es legítimo,
pero yo pienso que esta acusación es totalmente ilegítima y le cuento por qué. No hace mucho tiempo, el senador Barguil, cuando estaba aquí en el Congreso de la República, presentó un proyecto de ley de inversiones forzosas y no me recuerdo que Cambio Radical haya dicho que eso generaba pánico económico. Lo mismo lo intentó el senador Efraín Cepeda, porque las inversiones forzosas son un mecanismo de intervención económica perfectamente sustentado en la Constitución y desde luego requieren ley de la República para poderse imponer. Hoy en día existen dos fondos donde hay inversiones forzosas, en Finagro y en Bancoldex. Entonces, sin lugar a dudas, estamos hablando de que la gente no sabe eso qué quiere decir o se hacen los que no saben para crear pánico. Yo creo que deberíamos enseriar el discurso y decirle a la gente que aquí no es que le van a echar mano a los ahorros de nadie. Es como acusar uno a los bancos de echarle mano a los ahorros porque prestan la plata. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Es que esa es la función de los bancos, intermediar y desde luego balancear los riesgos. Entonces yo sí pienso que aquí lo que hay es una total ignorancia de qué quiere decir esa figura y que es perfectamente legítima, que se ha utilizado en el pasado y que se está utilizando en el presente y que se quiere ampliar para el futuro. Claro, es que la pregunta acá, representante Arbeláez, es, ¿no será muy apresurado de repente decir que entonces el presidente está causando pánico o lo que sea con el tema de las inversiones forzosas, que además es una figura, digamos, que se viene utilizando desde hace muchos años, y no es muy ligero decir como ahora todo el mundo está sacando la plata de sus cuentas de ahorros y de su cuenta corriente porque van a expropiar sus ahorros? ¿Eso no es muy ligero decirlo? Mira, María Camila, es evidente, este es un delito que está estipulado en el Código Penal y el pánico económico se produce cuando una persona divulga información, digamos, falsa, inexacta o incorrecta que perjudica la confianza en los mercados. En este caso, el presidente Gustavo Petro, que debe tener esa obligación de proteger el orden económico y social, pues lo que vemos aquí es que constantemente está a través de anuncios o propuestas generando desconfianza. Y te repito, esto no es un tema solo de la propuesta de inversión forzada. Esto también tiene que ver con un tema de teoría de crecimiento económico que prácticamente se está materializando, una propuesta que hizo la exministra Irene Vélez en todos los sectores en estos momentos económicos del país, precisamente por una serie de anuncios y medidas que está tomando el gobierno nacional. Hoy, pues la propuesta es inversión forzosa. Yo aquí quiero decir que, por supuesto, que es una figura que se ha hecho, que existe actualmente, por ejemplo, con el Banco Agrario, con Bancoldes, con el mismo Fondo Nacional del Ahorro, que destinan unos recursos específicamente para dar créditos en materia de vivienda, en materia para emprendedores, en el caso de Bancoldes, o en el caso del Banco Agrario para los sectores, para el sector agrícola. Pues ahora, lo primero que debería estar haciendo el gobierno precisamente es ejecutar los recursos. O sea, que hay unos recursos que tienen estas entidades que no están siendo ejecutados. Y yo los invito primero a que evaluemos cuál ha sido la gestión por parte del gobierno nacional en el Fondo Nacional del Ahorro, en el mismo Bancoldes y en el mismo Banco Agrario. Que hoy, lamentablemente, el gobierno nacional no está ejecutando los recursos, no está ejecutando el presupuesto nacional, que debería ser lo primero que debe estar haciendo para poder hacer una verdadera reactivación económica y generar confianza en la inversión. Fíjese usted que es que no solamente es el tema ahora de la inversión forzosa. En el pasado, el 3% del dinero de la plata que estaba en los bancos se tuvo que utilizar para la pandemia y se obligó a los bancos a que tuvieran que invertir forzosamente estos recursos para la reactivación económica. Había una coyuntura especial, pero hoy estamos hablando de reactivación económica cuando estamos frente a un gobierno que no ejecuta los recursos, que renunció prácticamente a gobernar, porque vemos cuál es la desarticulación completa entre todos los actores hoy del gobierno nacional. Sí, justamente el señor Bruce McMaster
decía, él es el presidente de la ANDI, decía que estarían en riesgo no solamente los ahorros de los colombianos, sino también la estabilidad para el sector financiero y aseguraba que pues que las inversiones forzosas son un mecanismo mediante el cual pues se otorgan créditos a personas o sectores que habitualmente pues no tienen acceso a esto por falta de capacidad crediticia, entonces que básicamente ahora los bancos pues van a subir las tasas de intereses y eso puede llegar a ser un problema para la economía colombiana, que puede generar consecuencias negativas, etcétera. Es el presidente de la ANDI. Eh, sobre esto no hay riesgos, congresista Clara López, senadora Clara López. Yo creo que hay que ir por partes. En primer lugar, yo pensé que era que no entendían la figura económica, pero es que tampoco entienden de derecho penal. Lo que nos ha explicado la congresista no tiene nada que ver con el delito que ellos tipifican para ahí sí crear pánico económico. O sea, el pánico lo están generando son quienes hacen esa denuncia ante la comisión de acusaciones tan temeraria. En segundo lugar, uno no puede sustentar una denuncia de un delito sobre la base de que hay inejecución del gobierno. Eso es harina de otro costal. En tercer lugar, el señor Bruce McMaster pues hace una apreciación de lo que él piensa puede producir la figura, pero eso es como todas las catástrofes que no funcionaron. Fíjese usted, cuando sacamos la reforma tributaria, entonces se iban a ir todas las grandes empresas del país y no se fue ninguna. Cuando empezamos a discutir el Plan Nacional de Desarrollo, entonces dijeron que era que íbamos a expropiar todas las tierras del país y no se ha expropiado ninguna. Entonces yo creo que este catastrofismo con que está acostumbrada a hacer sus declaraciones la oposición, y en ella incluyo al señor Bruce McMaster, que más que un dirigente de gremio se ha convertido en un factor político en la escena de la oposición, me parece que es lo que están es ellos mismos tratando de generar el caos y el pánico económico diciéndole a la gente que le van a expropiar sus ahorros, lo que es una absoluta falsedad y eso sí que genera pánico económico. Yo francamente creo que tenemos que reencarrilar las discusiones y las deliberaciones, por lo menos sobre la realidad, porque me ponen a mí aquí a contestar una cantidad de cosas falsas, pues a mí me parece que eso no es un debate serio. Sí, representante, ¿qué decir sobre esto que está diciendo la senadora? Pues mira, María Camila, yo pues por supuesto que respeto mucho las apreciaciones de la senadora, además de que admiro el trabajo que hace y yo creo que aquí pues discernir y yo estar en contra de una propuesta como esta, pues no quiere decir que sea poco seria con mis argumentos. Yo tengo unos argumentos muy válidos, les repito, no solamente es la inversión forzosa, no solamente es todo lo que está pasando en materia de ejecución presupuestal, en nada tiene que ver. De acuerdo, lo que pasa es que están enmarcando la propuesta de inversión forzosa sobre la base de que sirve para la reactivación económica del país. Y yo a lo que pues invito al gobierno nacional es a que lo primero que debe estar haciendo es ejecutando los recursos, ejecutando el presupuesto para que de esa manera se pueda dinamizar la economía. Esa es una de las propuestas que yo le hago al gobierno antes de inventarse más propuestas que generan este tipo de desconfianza a la inversión, que también, por supuesto, que afecta directamente a la inversión económica de la que estamos hablando. Y es que la gente deposita el dinero en un banco porque siente que ahí está seguro. Entonces, no, en últimas, no es para que el gobierno disponga de él a su antojo, porque hoy escuchamos al director del DNP dando unas declaraciones y diciendo prácticamente que entonces la propuesta de inversión forzosa es con lo que les va a permitir un poco alivianar pues los recursos que están en estos momentos faltando en la nación. O sea, prácticamente que van a usar los recursos, el ahorro de los colombianos para volverlo presupuesto general de la nación. Eso no lo está diciendo la oposición. Eso lo dijo el director del DNP, el ex senador Alexander López. Entonces, que sean claros, que nos digan cuáles son las verdaderas intenciones con esta propuesta, porque no hay claridad frente a la propuesta tampoco. Y para mí, si hay una serie de anuncios que ha venido haciendo el gobierno nacional, que no solamente es el de la inversión forzosa, sino que es una serie de anuncios desde que iniciaron en el gobierno que hoy están afectando la inversión y que hoy están afectando esa confianza que se necesita para la verdadera reactivación económica en el país.
Sí, cree que tal vez de repente entonces ha habido una mala comunicación por parte del director de Planeación Nacional, porque el señor Alexander López sí habló del tema de que el gobierno no debía quedarse quieto porque pues el país enfrenta un problema de ingresos grave. Y dice exactamente, la inversión forzosa es una propuesta, vamos a traerle al Congreso para que los recursos de los colombianos y colombianas que están a manos de la banca, esos recursos ayuden no solo a reactivar la economía, sino a mejorar los ingresos. Esto tal vez debió entenderse mejor para que, pues, de repente no se hagan este tipo de acusaciones, senadora Clara López. Pues es que a buen entendedor, pocas palabras. Una cosa es el presupuesto nacional que financia obras públicas, contrata servicios, pero otra cosa es la banca que transforma el ahorro de los colombianos en préstamos al sector productivo. Y estamos hablando de inversiones forzosas no para alimentar el presupuesto, sino para alimentar los fondos que van a hacerle préstamos por redescuento que hagan los bancos al sector productivo del país. Yo no sé si es que quieran estatizar o qué es lo que están planteando, porque pues uno tiene que entender lo que dice la gente. Los bancos y toda la parte financiera lo que hace, le voy a explicar cómo funciona. Se direcciona hacia fondos como Finagro, no es el Banco Agrario, es Finagro, un recurso que es del ahorro del público, así es como se llama, y se ubica en un fondo donde el banco que le presta al agricultor redescuenta ese recurso y ahí hay unos fondos adicionales para subsidiar la tasa de interés y así se puede direccionar un crédito hacia los sectores que no lo están recibiendo de manera comercial. Los bancos pues tienen otros métodos y otras prioridades, pero por ejemplo, para estimular el turismo, para estimular la transición energética, no es que le vamos a meter plata del presupuesto, eso también, pero en esto se trata es de créditos a las empresas particulares para que puedan participar de ese gran rubro nuevo que se está abriendo en la economía, generar empleo, generar crecimiento económico con justicia social, porque lo que también hacen estos redireccionamientos de los recursos es democratizar el crédito. Entonces, yo creo que es que o no han entendido o no han querido entender la propuesta y le están diciendo a la gente que es que le están echando la mano a su cuenta corriente o a su cuenta de ahorros para financiar el presupuesto. No, y desde luego no puede haber ninguna duda porque existe el fondo de garantías. El fondo de garantías le garantiza los depósitos a los colombianos. Entonces yo sí creo que aquí lo que hay es una confusión intencional para generar pánico económico, eso sí, en contra del gobierno y no que lo esté generando el gobierno. Otra cosa es que no gusten las políticas y que una de las acusaciones de Bruce McMaster y de la oposición sea que no se genera confianza. Pero eso de generar confianza es algo bastante subjetivo porque nosotros estamos en un viraje del modelo económico y no es al que están ellos acostumbrados. Pero no quiere decir que no sea un buen modelo económico porque este busca incluir en el flujo de los recursos del desarrollo que son producidos por toda la nación colombiana a sectores que nunca habían tenido acceso al crédito, que nunca habían tenido acceso a los beneficios financieros que ahora se quieren democratizar. Y yo creo que además democratizar en conversación dentro de los acuerdos que se están buscando del acuerdo nacional con el sector privado, con el sector financiero. Ahora, lo último que quiero preguntarle a la representante Arbeláez es, esto se va a hacer ante la Comisión de Acusación del Congreso de la República. Esto usualmente no tiene o sea, nunca pasa nada con las denuncias que hacen ante la Comisión de Acusaciones. ¿Tienen algún otro plan o por qué, digamos, lo hacen allí? Es la Mira, única María forma de Camila, denunciar al presidente.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las otras propuestas que deberíamos de hacer es un poco como la reestructuración de cómo funciona la comisión de acusaciones, pero eso es eso es materia de otro debate. Repito, yo recibo la invitación del representante Espinal, estamos evaluando la posibilidad de acompañarla, pero yo digamos, como acudido a otros mecanismos. Por ejemplo, en el caso de la exploración y explotación de hidrocarburos, donde está aquí en riesgo la autosuficiencia energética del país. Radicamos ante la Contraloría una función de advertencia para que pues evaluara el por qué el ministro de Minas y Energía está usurpando funciones que le corresponden al Congreso de la República. No es el ministro de Energía quien toma una decisión mediante anuncios de frenar la exploración del país, de donde dependen los ingresos de las regalías, de donde dependen los ingresos también corrientes de la nación. Es que recordemos también que desde este sector también se pueden usar estos recursos de regalías para la transición energética, que además quiero decir, al momento y a la fecha el gobierno nacional no sabe cuánto vale, porque en materia de transición energética tampoco tienen un plan de acción, no tienen la ruta clara, y esto también lo hemos dejado en evidencia en varios debates que hemos hecho al Ministerio de Minas y Energía. Entonces, aquí yo creo que sí hay una enorme responsabilidad, repito, de orden social y de orden financiero por parte del presidente de la República. Y yo quiero simplemente hacer una reflexión sobre esta propuesta que ya ha fracasado en varios países como Venezuela, como Argentina, como Cuba, como Nicaragua y como Rusia, que han implementado inversiones forzosas y donde han cogido parte de los ahorros o un gran porcentaje del ahorro de la gente para que lo administre el gobierno, y esto ha fracasado y lo hemos visto cómo fracasó en materia económica en Venezuela, que se terminaron expropiando los bancos, que en tiempo récord se triplicó la inflación, y esto mismo pasó en Argentina con más de 30.000 millones de dólares, si no me equivoco, que fue el monto que se empezó a administrar por parte del gobierno del fondo de privado, y que esto hizo y logró una fuga de capitales masiva de casi más de 20.000 millones de dólares. Entonces, Sí. aquí hay que ser responsables con que pues una propuesta como esta no afecte o no termine generando este tipo pues Mm. de desastrosos consecuencias que las hemos visto en otros países ya. Senadora Clara López, ¿algún comentario final sobre Pues esto? claro, imagínense el mismo catastrofismo que hoy a lo largo de la campaña de 2021 y 2022 por parte de la hoy oposición, que si nos elegían a nosotros nos íbamos a volver como Venezuela. Ya van 2 años y no ha pasado. Así es que yo pues ese argumento lo atribuyo a puro catastrofismo de la oposición. Pero sí debo plantearle que el tema de la suspensión de adjudicación de concesiones nuevas para la exploración de hidrocarburos no es una decisión que compete al Congreso de la República, sino una decisión de política del gobierno nacional. Durante todo el gobierno Santos tampoco se adjudicaron concesiones, sino hasta el final. Esa concesionitis de los uribistas pues no ha sido la regla general ni en el gobierno de Santos ni en el gobierno del presidente Petro, que además está haciendo la parte que le compete a Colombia en la transición energética. Se trata es de que exploren lo que tienen, que es medio país, que ya está concesionado, en vez de seguir acaparando concesiones en un área donde en los próximos 10 años ya la gente no va a estar demandando ni comercializando hidrocarburos por cuenta del cambio climático que ya llegó. Antes era que la meta era no superar 1,5 grados centígrados por encima de la época preindustrial para el año 2030, y resulta que este año ya lo estamos sobrepasando. Entonces, sí, esto es un tema en el cual hay un negacionismo muy grande en la sociedad colombiana y en muchas otras sociedades del mundo que no quieren entender que tenemos que protegernos frente al cambio climático y que cada cual tiene que hacer su parte. Si no hacemos todos nuestra parte, ya no es los nietos, van a ser los hijos los que no van a poder seguir viviendo en esta atmósfera contaminada y el cambio climático que va a desertificar territorio, a inundar una gran parte del territorio
y a generar unos calores incompatibles con el grueso de la vida humana, especialmente de los pobres. Pues, senadora Clara López, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, María Camila. Gracias. Un saludo y lo mismo a la representante Catalina, que no la quise ofender. Si se sintió ofendida, le ruego me disculpe, pero sí hay que buscar un poquito más a fondo la argumentación técnica. Representante Carolina Arbeláez, gracias. Gracias, María Camila. No, pues decirle a la senadora Clara que precisamente estos debates están dados para eso, para controvertir desde nuestras diferencias y con argumentos, pues contarle a la gente por qué para nosotros una propuesta de esta nos parece riesgosa y por qué para nosotros es igual de contaminante el gas importado de Venezuela que el que se explora y se explota aquí en Colombia. Gracias a toda la gente también que estuvo hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan de este debate, de las inversiones forzosas que plantea el presidente de la República y de lo que ha generado esta polémica en nuestro país. Por favor, háganos saber acá abajito. No se les olvide suscribirse, por favor, y seguir recomendando este canal a amigos, conocidos y demás. Mil y mil gracias y nos vemos más adelante. Chao.